tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Bienvenidos a esto que es Noches en Red. Saludo a todos los que nos ven a través de la cadena Hours Network en los Estados Unidos, México y Latinoamérica. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema que es del dominio general. Preocupación al principio, pero hoy en esta nueva realidad que antepone el tema de los niños en las escuelas. Y es un fenómeno que no solamente es en México, en los Estados Unidos, en Latinoamérica y tras la pandemia. Hoy está con nosotros la investigadora de Mexicanos Primero Jalisco, la maestra Marta Pereira Moncayo. Muchísimas por acompañarnos, bienvenida y muy buenas noches. Y Tamara, que hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que te gusta, Tamara. La comida me gusta mucho, pero no sé si sea tema de conversación. No, yo creo que para ser buena chef eres mejor actriz. Sí, no, de seguro que sí. Entonces, si podemos hablar de, pues podría ser un poco de la actuación o también de los viajes. ¿Qué tal? Todo eso. De todo eso. Una argentina vecindada en México que se vino y que ya empezó otra vez a activarse el tema de la actuación. Ajá. Y usted la verá próximamente en varias pantallas. Ya estaremos platicando contigo adelante. Primero, ¿cómo estamos en realidad en el regreso a clases? Había una controversia, padres de familia temerosos, maestros ávidos de volver a las aulas, la necesidad misma de que el sistema educativo se reactivara y algo que como investigadora seguramente sí tiene el pulso. ¿Funcionó o no funcionó el tema del teletrabajo durante estos meses, casi 18 meses de pandemia? Bueno, primero quiero hacer un recuento un poquito de lo que pasó. Desde Mexicanos Primero Jalisco siempre estuvimos apuntando precisamente a la presencialidad, porque sabemos que es súper importante no solo el contacto entre los estudiantes para la socialización, sino que no hay nada que reemplace precisamente esta comunicación entre maestros y alumnos. Vimos que los niños, que las niñas sufrieron mucho en el sentido de que si no podían conectarse a clases, por ejemplo, porque no tenían un dispositivo, no tenían acceso al internet, entonces tampoco tenían acceso a la educación. Vemos de las noticias y de las visitas que hemos hecho a escuelas que haber llegado a la presencialidad fue muy positivo para maestros, para alumnos, creo que para las familias también, por eso tenemos más del 91% de estudiantes en presencial. Entonces, esa parte nos alegra muchísimo porque era una de las cosas que estábamos impulsando, pero también porque el aprendizaje en sí se va a reactivar. La otra cara de la moneda, si se quiere, es que no tenemos cifras todavía oficiales de cómo al regresar estaban los alumnos. Sabemos que se hizo un diagnóstico socioemocional, estamos esperando los resultados que dé la Secretaría, y también queremos saber cómo están en cuanto al rezago educativo que posiblemente sí existe, porque no todos tuvieron acceso a las pantallas, a la conexión. Además no es igual, o sea, yo creo que como padre de familia, no sé si tienes hijos, pero pues muchas personas sí se dieron cuenta que no era lo mismo aprender así. No podían tener la resolución de dudas, por ejemplo. O preguntarle al compañero, oye, ¿cómo hiciste esto, no? Entonces, en esa parte sí estamos como muy interesados en saber cómo se está aprovechando el tiempo, cuánto se diagnosticó y qué se está haciendo para recuperar sus aprendizajes, porque es súper importante que recuperemos al 9% que todavía no está, más los que sí abandonaron el camino, y los aprendizajes que no existieron. Los maestros enseñan, el sector educativo se dedica a eso, pero ¿qué se aprendió en esta prueba de la pandemia? Creo que aprendieron muchísimas cosas. Con los maestros que nosotros hemos podido hablar, las maestras han aprendido no solo uso de plataformas digitales, de recursos que antes los podían ver como algo bonito de tener, pero que no eran obligatorios, que algún día lo iban a aprender. Pero también creo que han aprendido, y lo dicen en una encuesta que hace poquito hicimos de autonomía escolar responsable, a trabajar más colaborativamente, a trabajar más como equipo, a ser más tolerantes y tomar en cuenta más los contextos de los niños y de las niñas. Entonces eso es un avance muy, muy importante. Y creo que también esta comunicación, esta vinculación con las familias, que espero que no se pierda, porque pues, es algo que poco a poco se ha ido diluyendo en el sistema educativo y que ahora nos ha tocado. ¿Estaríamos preparados para otro encierro?
Nos va a tocar estas 2 semanas después de diciembre. Creo que va a ser una prueba importante para, primero, ver cómo estamos en conectividad, porque se supone que ahora en diciembre iban a estar todas las escuelas ya conectadas según la promesa del gobernador. Pero también creo que va a ser una importante lección para las familias y para los mismos niños poder comparar este encierro pequeño y que nosotros aprobamos porque sabemos que también así se puede contener los posibles contagios. Veamos qué pasa después de eso. O sea, creo que es una muy buena prueba piloto y podemos después de eso ver también si hay mayor conectividad, no solo en las escuelas, pero cómo dotar a los hogares, porque si la escuela está conectada, pero desde la casa no, ¿qué hacemos? Entonces, a ver, es un tema que ocupa y preocupa al mismo tiempo. Muchos padres de familia ya no aguantaban a los niños en la casa y utilizaron este asunto de ya urge que regresen a las aulas, ¿no? También muchos padres se deshicieron de ese asunto, ¿no? Y me parece que hasta este momento las cifras reales de contagios de COVID no son ni siquiera las que se imaginaron antes. Es decir, sí ha habido un tema de adelanto. Sin embargo, vamos por el buen camino, es decir, estamos hablando de que estos 18 meses, estos casi 2 años, en donde también muchos no gozaron de un cambio de sexto de primaria a primero de secundaria, correcto, de tercero de secundaria a primero de prepa, no hubo graduaciones físicas, fueron virtuales. Todo eso afecta en la psicología al final del día. Claro. Hay una recompensa en estos momentos sentimental, afectiva por parte de los maestros que nunca conocieron físicamente. Bueno, creo que eso precisamente es una muy buena ventana de oportunidad para preguntar a los estudiantes, a los maestros, abrir estos espacios de diálogo. Pero creo también que si se pregunta, como a quienes conocemos, van a decir que están muy satisfechos en general de haber regresado, de tener esta oportunidad de interacción y de haber aprendido lo que han aprendido. Si pensamos en lo que se hizo aquí en Jalisco con esta cuestión paulatina del regreso, desde las asesorías individuales, los grupos de seguimiento académico, después de abrirlo ya un poco más, y la presencialidad que nos ha dado en relación al resto del país, mayor número de niños y de escuelas en las escuelas y mayor número de escuelas abiertas, creo que lo estamos haciendo mejor. Nos falta bastante, como digo, la conectividad. Este aspecto socioemocional que, repito, esperamos que cuando nos den los resultados del diagnóstico que hicieron, podamos ver qué sí se puede hacer, qué todavía nos falta, y seguir con este espíritu como de empatía, de simpatía entre todos, porque creo que se construyó eso de una buena manera, ¿no? Pues eso, continuar así. Maestra, le aprecio muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Y en cuanto tengan ese diagnóstico, por favor, hay que compartirlo, porque no solamente es un trabajo de investigación y de análisis, es justamente ver qué se aprendió y hacia dónde va. Pero bueno, ese diagnóstico no es nuestro, eso lo hizo la Secretaría, entonces pero vamos a estar muy pendientes. Exactamente, pero al final del día ustedes siempre tienen una voz ahí respecto a lo que dice la autoridad contra los otros datos que también ustedes tienen. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tamara, Ramiro, una argentina que se vino a México. Sí. Hace un par de años. Una más. Una más. Hace un par de años. Así es. ¿Por qué México? ¿Por qué Guadalajara? ¿Por qué México? Yo creo que había una conexión, si se quiere, ancestral, por así decir, de alguna forma misteriosa, pero la verdad es que a lo concreto México tiene una de las producciones audiovisuales más grandes de Latinoamérica, por lo menos de habla hispana, es una de las más importantes, además de España, que también está muy, muy activa, ya lo vemos en Netflix, en las plataformas más bien digitales. Y fue decir, ok, bueno, México, pero ¿a dónde, no? Y entonces, hablando con un colega que es productor artístico, que se dedica a la música principalmente, nos mencionó que él había viajado por todo el mundo, pero que una de las ciudades que más le gustó fue Guadalajara, del mundo. Sí. Por su comida, la calidez humana, la cultura, el clima. Digo, la verdad, yo siempre digo que desde que estoy aquí, para mí Guadalajara es la ciudad de la eterna primavera. Realmente es muy agradable. Y entonces dijimos, en grupo, vine con otros argentinos, y dijimos, ok, vamos a Guadalajara. Ahí
empezamos y quién sabe para dónde seguimos, pero vino la pandemia, ¿no? Y entonces fue, aquí nos vamos a quedar. Digo, también hicimos amigos, nos reencontramos con otro tipo de familia, porque tenemos que armar nuestro núcleo acá, y estuvimos siempre cómodos. Y entonces dijimos, sí, definitivamente Guadalajara. Y lo increíble también, no sé si sea de la suerte o no, dentro de un escenario lamentable, como fue todo lo que pasó en el 2020, bueno, no solo con lo del COVID, sino también a nivel económico, mundial, las grandes producciones audiovisuales que iban a Ciudad de México le echaron el ojo a Guadalajara porque había menos contagios, y fue de que vinieron aquí a grabar muchas producciones. Entonces, para los actores, si bien bajó muchísimo el trabajo, como en todos los ámbitos laborales, fue una oportunidad para Guadalajara. Se puede decir que hay un poco de esperanza en todo esto. Y entonces, incluso ahora que estamos saliendo de todo este, si se quiere, evento mundial, ahora fue de que, hey, creo que sí vieron todo el potencial de todos los talentos que hay en Guadalajara. Sin embargo, te tocó experimentar trabajos que no necesariamente eran histriónicos. Sí, de todo. O sea, la verdad no es nada diferente a lo que he experimentado en mi vida. Siempre es difícil todavía para mí desprenderme de decir, bueno, me voy a dedicar pura y exclusivamente a lo artístico, porque a veces, un poco por las oportunidades en las que estoy, o de repente es muy difícil decir, ok, me ato directamente a lo artístico, entonces me sigo apoyando de otros trabajos si se quiere, y digo, no es nada diferente a lo que he trabajado en toda mi vida, y poco a poco cada vez más me desprendo de lo laboral cotidiano, si se quiere, lo más, no sé, pienso en trabajos como pudiera tener, no sé, mi mamá o mi abuela o mis amigas y demás, y dedicarme directamente a lo artístico, que es a lo que me preparé, lo que estuve siempre toda mi vida dedicada. Así que poco a poco. En estos momentos hay trabajo. En estos momentos he tenido oportunidades laborales a nivel artístico, muchas cosas que ya grabé antes de venir a Guadalajara se estuvieron presentando en Argentina, hubo estrenos, y he tenido oportunidad de grabar aquí en Guadalajara, así es. A ver, sí. pero de antes de la pandemia a después de la pandemia, incluso hasta la modalidad de ver televisión, del cambió cine, el teatro, cambió absolutamente Sí. todo. ¿Hacia dónde va entonces el tema, tú crees, de la audiencia, de las audiencias de las artes? Está muy perdida todavía la audiencia, y me integro también en esa audiencia porque no sé qué mirar. Antes de la pandemia yo miraba mucho plataformas digitales, de que series, películas, no miraba tanta televisión de aire, si se quiere, y de repente con esto de la pandemia necesitabas tal vez como más lo humano, de ver entrevistas de artistas, artistas no solo locales de Guadalajara, de Argentina, o sea, ver qué estaba pasando con otros colegas, y empecé a mirar en puras entrevistas. Y ahora estoy retomando de repente series, pero sí me pasa que siento que me aburro, si se quiere, porque hubo un momento de la pandemia donde miraba puras series, puras películas, porque era lo que tenía a la mano. Y ahora que podemos sacar la cabeza de la casa, es, ok, no, creo que prefiero más lo humano, ver teatro, ir al cine, volver a esa experiencia, de comprar las palomitas, las entradas, comentar sobre la película y demás. Creo que a la audiencia le pasa un poco también esto, que todavía no hay un contenido del que retomemos, o de repente hay muchos podcasts, eso es muy interesante, mucha gente queriendo hablar, de repente hay mucha gente queriendo decir cómo la pasó, qué es lo que le pasó, qué es lo que hace, mucha introspección. Eso me parece que a nivel artístico nos pasó con la pandemia, que tuvimos que profundizar en lo que nos estaba pasando y no tanto en lo que quedaba afuera. Más bien a nivel personal, si yo te encierro en tu casa, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Dónde encuentras a la familia? ¿Dónde encuentras a los amigos? El calor humano. Y creo que hay un poco de introspección en eso. De hecho, sin ir más lejos, todo lo que fue, por ejemplo, la ansiedad, ataques de pánico, saltó justamente, si se quiere,
la alarma de que hay algo que tenemos que revisar dentro, y me parece que muchos artistas se enfocaron en eso. Y por eso surgen muchos, como digo, podcasts, desde músicos, por ejemplo, que he visto haciendo videos dentro de su casa. La verdad que como artistas, y creo que también a nivel laboral, nos tenemos que reinventar todos, nos tuvimos que reinventar a la fuerza, y entonces al haber tantas propuestas nuevas, creo que como audiencia estamos como sobreexpuestos, si se quiere. Es decir, todavía no tenemos un punto... Todavía no. Porque algunas obras de teatro se transmitieron en plataformas, y un teatro con una capacidad, vamos a suponer, de unas 3,000 personas, por ejemplo, tenían audiencias de 15, 20,000 online, y que al final del día también eso para los productores era medible y económicamente más rentable, sí, con menos publicidad gráfica o mediática, porque todo era redes sociales, y hacia allá podíamos pensar que pudiera estar el futuro. Sí, y sin embargo, bueno, eso sí fue de pensarlo, ¿no? Como hay otra opción. Sí, pero no escuchas el aplauso. Sí, no, como actriz, es la misma adrenalina, no quiero estar ahí, o sea, claro, a ver, exacto. vamos siendo honestos, ¿no? Claro. Como actriz, sí quiero el teatro, sí quiero la presencia, y si no va a ser en teatro, si va a ser en set, tener la libertad de que corte, vamos de nuevo, perfecto, aquí vamos. Entonces, de repente se cruzan dos mundos donde tienen las exigencias de los dos mundos, y tal vez tiene lo rico y lo amargo de decir, ok, me puedo presentar, pero a la vez, digo, a mí me ha pasado dar función a través de streaming, y el contacto humano es súper raro, porque de repente te comparten como aplausitos por comentarios y dices, ¿qué es esto, no? Y sin embargo me sentía muy apoyada porque el equipo era muy grande de producción, y cada tanto se reían o ellos aplaudían, y dices, bueno, aquí estamos, equipo, ¿no? Sigamos adelante. Pero de repente sí, no es lo mismo. Que igual, por eso digo que la audiencia igual sigue algo perdida, porque aunque hay opción por streaming todavía, opciones teatrales, la gente está eligiendo salir. Y me ha pasado que he visto mucha propuesta teatral y he ido a ver teatro, y las salas, las capacidades que tienen, completas. Y dije, ok, no nos golpeó tanto, porque si de por sí es difícil que el público vaya al teatro, se acerque y demás, claro, ante una pandemia, de repente el boleto está más caro porque tienes que cubrir esos asientos que no están siendo ocupados, hay menos capacidad. Entonces, sí, por eso digo, es difícil ahora tener un número para mí de decir, la audiencia está queriendo esto. La audiencia no sé realmente lo que está queriendo, y creo que hay que probar. Hay que seguir calando a ver qué pasa. ¿Regresarías a Argentina? No, perdón a mi país. No regresaría a trabajar. Me gustaría, obviamente, ir a visitar a mis amigos y familia. Tengo ganas de ir, pero sí, realmente a nivel laboral Argentina ha sido golpeada muy duro. De por sí siempre las economías en Argentina han sido muy complicadas. Ahora con esto de la pandemia también hubo muchas productoras muy grandes que han cerrado o habían dejado de trabajar, y de repente reactivar fue muy difícil hasta para actores que no son under, actores de renombre, actores que se salvaron, si se quiere, su carrera a través de las marcas, por las redes sociales, por Instagram, Facebook. Entonces las marcas los llamaban a ellos y decían, bueno, promocióname esto en tu casa, y con eso intercambiaban, si se quiere, trabajos, y ganaban dinero con eso. Los actores, tal vez, en mi caso, no tan conocidos, o que no tenemos tantos seguidores en las redes, de repente es como, yo no puedo trabajar, o sea, no va a venir una marca y me va a decir, tú, Tamara, promocióname esto, porque de repente no es redituable. Entonces está más duro trabajar en Argentina que de costumbre, si se quiere, a nivel actoral. Sé, igual me consta, tengo amigos que son actores y están trabajando y les está yendo muy bien realmente, y me da gusto ver que volvieron al teatro, que la gente está yendo, que están consumiendo mucho local. Sí. Entonces, digo, no es que está mal, pero no está del todo bien, y de por sí, si ya tenía motivos para venirme a México, ahora con todo esto es como, le tengo que seguir echando ganas acá, o sea, la verdad. Tú habías visto que la actuación iba a ser tu forma de vida. Las cosas cambian, la vida no es como uno quisiera,
pero sigue siendo tu prioridad en algún Sí, momento, porque ahorita, bueno, no vives de la actuación, finalmente hay trabajo, etcétera, pero el hobby complementa la parte laboral. Ajá, exactamente. Sí, que de hecho siempre digo que el hobby ha sido tal vez para mí el trabajo alternativo y mi carrera es mi trabajo como tal, pero no tengo la oportunidad de decir con esto pago la renta de mi casa, ¿no? Ya. Pero sí de tal vez reinventarme en lo personal y pensar todo el tiempo en qué contenido voy a hacer, más allá de tener que estar como si se quiere a la espera de algún director o directora. Yo siempre, de hecho, doy clases de actuación, digo, también ese es otro de mis trabajos que me gusta muchísimo. Y dentro de esas posibilidades, yo siempre menciono que el actor tiene que estar buscando constantemente qué quiere hacer y dónde quiere trabajar, no tanto estar a la espera. Se tiene que preparar, tiene que estar alerta, tiene que entender qué es lo que está pasando, pero principalmente también como intérprete qué es lo que quieres contar. Y a mí me pasa que como actriz, si de repente hay una curiosidad ante mí de que por qué es una actriz argentina que está en México y por qué, ok, les voy a contar un poco, ¿no? Y entonces escribo relatos, trato de generar contenido en redes, aunque sea que si son, por decir un número, de repente 5 personas a las que les interesa y dicen, no, ¿sabes qué? Tu contenido me hace sentir bien o me entretiene y demás, ok, yo por esas 5 personas sigo, no tengo problema. Sé que poco a poco va a ir incrementando el público y no tengo la ambición de decir, quiero que ya tener 50,000 personas. No, o sea, poco a poco encontrarme también en mi contenido y lo que me queda cómodo. Y YouTube, por ejemplo, es una de las plataformas o de las redes que tenemos que más nos dejan exponernos como actores, positivo o negativamente. Hay que aclarar eso. Pero es un lugar donde ni siquiera tenemos que, o sea, por nuestra cuenta, compartimos nuestro contenido y ya. También está Twitch, digo, hay un montón de cosas que incluso por pandemia surgieron. Claro, por supuesto, pero voy al tema de una preparación, un currículum, algo que puede ser profesional, que tiene 5 vistas, que agradeces, pero hay otros influencers de no sé cuántas miles que de pronto pues no preparan o se ve que no preparan un contenido. Ahí hay desventajas, hay cómo percibir que el público a veces ve cosas y no ve cosas que... Sí, ¿no? es injusto para los que tal vez estamos prepare y piense, y de repente vemos que las cosas que funcionan son basura. Es un poco, digo, sin ir más lejos, una de las cadenas alimenticias más grandes no vende el mejor alimento del mundo. Por el contrario, vende chatarra. Sí. Entonces tú dices, evidentemente la humanidad no está queriendo algo de calidad. Quiere algo que lo satisfaga en el momento, rápido, concreto y seguir adelante. Y la verdad no lo juzgo porque yo también soy humana y he pasado por esos placebos y decir, ya me lo quito de encima, pero sí es cierto que la audiencia sí, es algo que sabemos, tiene muy poca atención, la verdad. De repente el video, si duran más de 30 segundos, los corremos, no nos gusta, no nos interesa, pero yo creo que también hay que pensar ahí cómo estamos viviendo también. Porque de repente, mi abuela tranquilamente sí se mira una película de 1 hora y media, 2 horas. Yo sí tengo el tiempo, me miro una serie, me miro 3 capítulos de 40 minutos uno atrás del otro. Y sí, lo que pasa es que tenemos un teléfono en la mano que nos da toda la información que necesitamos. Y lo viral, lo no viral, ya sabemos, estamos al día. Yo creo que hay que seguir confiando en que si uno tiene un buen contenido, en algún momento alguien lo va a ver. Digo, puedo ir por la fácil y decir, hago contenido basura y ya. Pero también puede ser una oportunidad para jalar gente. Lo interesante sería que si eres un influencer o eres una persona que tiene muchísimos seguidores, decir, ok, ya los tengo todos a la vista, síganme que les quiero compartir algo mejor. Digo, eso es lo ideal, pero no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Digo, es desde mi humilde opinión como artista, como persona social y adelante, que lo que tenga que venir. Digo, nos tiene que servir a nosotros como aprendizaje, como experiencia y saber lo que queremos. No solo para nosotros, para las generaciones que vienen luego también.
Porque Si yo te hubiera hecho esta pregunta hace 6 meses, todavía tenías muy afianzado el acento argentino. De 6 meses a la fecha ya eres una mexicana más. ¿Te topaste con esa oportunidad de cuando llegaste aquí con el acento argentino, ¿no? El decir, wow, o sea, puede ser una muy buena oportunidad, porque luego de repente existe esa oportunidad. Y ahora que ya eres más mexicana que la enchilada, ¿qué te has encontrado ahí? ¿Te has encontrado igualmente mejores oportunidades? Porque a lo mejor el público, los alumnos, en donde te desarrollas, ¿ya te ven más de aquí? Ay, me pasó algo curioso. Perdí, si se quiere, una oportunidad por ser argentina y no ser mexicana. Entonces, estar fuera de tu casa tiene sus pros y sus contras. Y entonces, yo siempre digo que soy acento bilingüe. Entonces, o intento serlo. Si de repente tengo que encarar un personaje que tiene que ver con mi nacionalidad, o sea, yo salgo aquí, voy en bici tranquilamente, le mando un audio a mi mamá y soy argentina. Pero de repente, cuando tengo que hablar con una audiencia que es local, o con mis alumnos, o con quien sea, con la persona que me atiende justamente en una tienda, sí neutralizo el acento, porque a veces no me interesa tanto que sepan de dónde vengo, o digo, también hay mucha especulación. No me han discriminado, por suerte. No me ha pasado a mí, sí le ha pasado a otros compañeros, pero discriminado tal vez desde ese lugar de que a veces hasta puede ser inseguro, porque tenemos también esta idea de que el extranjero no es mamón, vamos a hablar así, y entonces, punto para robarle, ¿no? Y robarle, digo, voy al tianguis y me pueden decir el kilo de jitomate está 20, pero como habla es extranjera, le cobro 35. Y yo tranquilamente le puedo decir, sí, claro, pero a la segunda digo no. Claro. Entonces, a veces tiene que ver más con la conveniencia de decir, estar más alerta, no dar ciertas informaciones para cuidarme un poco. Claro. Y también a nivel laboral sí me sirve que alguien me pueda escuchar y diga, ok, no sé si es mexicana, no sé de dónde venga, qué onda. Hay misticismo en esta actriz. Sí, y de repente es como, necesito es demostrarle que si lo trabajo un poco más, puedo ser mucho más mexicana, tapatía, o de donde tenga que ser el personaje. Y si necesitan a alguien argentino, también lo puedo hacer. Es abrir el abanico de posibilidades. Es eso. Tamara, te aprecio muchísimo que nos hayas contado un poco de ti, pero también creo que también lo más valioso es el punto de vista respecto al comportamiento de las audiencias y los contenidos, y lo que tendrá que ser ahora, al regreso en esta nueva normalidad, de producciones con un público pues que tendrá que redescubrir los medios y los medios a este público. Sí, tenemos que volver a aprender todos, el público y los artistas e intérpretes, saber qué estamos necesitando como humanidad, porque no nos tenemos que olvidar eso, que el arte tiene que ver con lo humano. Nosotros tenemos una necesidad de expresarnos, de contar lo que nos pasa, y no lo digo yo, lo dice la psicología y demás, Sí. Tenemos una necesidad, y el arte está muy arraigado. Entonces, es saber cuáles son las nuevas formas de expresarse, qué es lo que queremos decir, y es un aprender a aprender, es así. Espero que no despiertes de este sueño, que es tu sueño. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, es tu casa. Gracias por el favor de su atención, soy Ramiro Escoto, está usted informado mañana. Noches en...